Muy queridos hermanos en Cristo, vamos a iniciar la clase sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Un saludo a la Legión de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pongamos esta clase en la mano de la Virgen. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, paz en Cristo para todos. Vamos a desarrollar ahora lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el bautismo. Este año estamos estudiando la segunda parte del Catecismo. El año pasado hemos estudiado la primera parte, el credo. Ahora estamos con el verbo celebrar y comenzamos a estudiar el primer sacramento, que es el bautismo. Empecemos con la exposición de lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el bautismo. ¿De qué nos hablan los números 1210 al 1245 del Catecismo de la Iglesia Católica? En estos números se nos habla del sacramento del bautismo. Vamos a explicar hoy una parte, y Dios mediante el próximo sábado la otra parte, sobre lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en relación con el bautismo. ¿Qué es lo primero que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el bautismo? Es el fundamento de toda la vida cristiana. Es la base de el desarrollo de la vida cristiana. Porque si nosotros no estamos bautizados, no podemos recibir los demás sacramentos. El sacramento del bautismo nos borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, cristianos y miembros de la Iglesia Católica. Son los 4 efectos del sacramento del bautismo. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. No podemos confesarnos si no estamos bautizados. No podemos recibir la comunión si no estamos bautizados. El bautismo borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, cristianos y miembros de la Iglesia. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu, vita spiritualis janua, en latín, y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Todo esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1213. Queridos hermanos, el primer sacramento que se debe recibir es el bautismo. El bautismo borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, cristianos y miembros de la Iglesia Católica. Por lo tanto, hay que preocuparse de que todos reciban el sacramento del bautismo. Hay que hacer ese apostolado tan bonito que es llevar a las personas no bautizadas a la pila bautismal. ¿Por qué se llama bautismo? Bautismo viene del griego baptisein, verbo griego baptisein, que significa sumergir. ¿De dónde viene la palabra bautismo? De un verbo que está en griego, baptisein. A ver, repitan, baptisein. ¿Qué significa? Sumergir. Por lo tanto, aquí tenemos una idea sobre el bautismo.
En el bautismo somos sumergidos en el agua. El bautismo implica el uso del agua. Somos sumergidos en el agua 3 veces. Y así somos incorporados a Cristo. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, baptisein en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él, como nueva criatura, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1214. Entonces, ya saben de dónde viene bautismo. ¿De dónde viene bautismo? De un verbo griego, baptisein, que significa sumergir, introducir dentro del agua. Y esto tiene un gran simbolismo. Si yo te sumerjo en el agua y no te salgo para que respires, te mueres, porque tú no eres Aquaman. El agua es signo de muerte. Nadie puede vivir permanentemente dentro del agua. En el bautismo morimos al pecado. Pero luego, cuando salimos del agua, respiramos vida. El agua también es símbolo de vida. Si no tomas agua, te mueres. Nuestra vida es Cristo. El día que nosotros fuimos bautizados, hemos muerto con Cristo, muerto al pecado, para resucitar con Cristo, hemos recibido vida nueva. Por lo tanto, ya saben de dónde viene la palabra bautismo. Baptisein. En griego significa sumergir, introducir dentro del agua. ¿Qué otros nombres recibe este sacramento? Tenemos 2 nombres: baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo e iluminación. Al bautismo también se le llama sacramento de regeneración, sacramento de iluminación. En el bautismo somos regenerados, hemos comenzado una vida nueva, hemos nacido de nuevo. Por eso, ¿cuántas veces les he dicho, celebren el día de su bautismo? Ese día tienen que celebrarlo, y celebrarlo mejor que el día de sus cumpleaños. Celebren el día en que fueron bautizados. Para ello tienen que saber el día en que fueron bautizados. Y ese día les permito tomar 2 vasitos de cerveza. 2 vasitos, no 2 cajas. Celebren el día de su bautismo. O 2 pisco sours para que estén alegres. El bautismo es baño de regeneración y renovación del espíritu. Volvemos a nacer. Nacemos de nuevo. Nacemos del agua y del espíritu. Y también es sacramento de iluminación. Sacramento de iluminación porque comenzamos a vivir en la luz. Ya no vivimos en la oscuridad. Ya no vivimos en el pecado, porque todos nacemos con el pecado original. Al recibir el sacramento del bautismo, comenzamos a vivir en la luz. Y así tenemos que vivir siempre, en la luz, no en las tinieblas. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Tito 3:5. Porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Todo esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1215. El bautismo es sacramento de regeneración. Que te quede claro, has vuelto a nacer, has recibido el boleto para el cielo, no rompas ese boleto con el pecado mortal. Tú eres una persona regenerada desde el día de tu bautismo. Celebra el día de tu bautismo con gozo, con alegría.
El bautismo también es sacramento de iluminación. Este baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza catequética, su espíritu es iluminado, decía San Justino, habiendo recibido en el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Juan 1:9. El bautizado, tras haber sido iluminado, Hebreos 10:32, se convierte en hijo de la luz. Primera de Tesalonicenses 5:5. Y en luz él mismo, Efesios 5:8. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1216. Queridos hermanos, fíjense todo lo que ocurre en nosotros el día que hemos recibido el sacramento del bautismo. Ese día tu vida ha sido iluminada. El bautismo es sacramento de iluminación, porque el bautizado comienza a vivir con Cristo y Cristo es la luz del mundo. Nosotros hemos recibido la luz verdadera el día de nuestro bautismo. No vivamos en las tinieblas, no vivamos en la oscuridad, no vivamos en el pecado, no aceptemos ideologías. Todas las ideologías son diabólicas. Acepta a Cristo en tu vida, acepta el Evangelio en tu vida. Tú eres hijo de la luz y estás llamado a ser luz para los demás. Es decir, a ser Cristo para los demás. Tenemos que ser Cristo para los demás, luz para los demás, llevar a la gente a Cristo, la única luz que ilumina a todos los hombres. ¿Qué fundamentos bíblicos existen sobre el bautismo? Tenemos prefiguraciones en el Antiguo Testamento y la institución de Jesús. En el Antiguo Testamento no está la institución del sacramento del bautismo. Jesús es quien instituye el sacramento del bautismo. Pero en el Antiguo Testamento tenemos prefiguraciones, anuncios del sacramento del bautismo. Repito, en el Antiguo Testamento tenemos anuncios del sacramento del bautismo. Esos anuncios se llaman prefiguraciones. ¿Quién instituyó el sacramento del bautismo? Jesús nuestro Señor. Qué importante es darnos cuenta que todo lo que enseña la Iglesia está en la Biblia. Por lo tanto, la institución de los sacramentos está en la Biblia. ¿Cuántas veces les he dicho? Hay que leer la Biblia, hay que meditar lo que dice la Biblia, pero sobre todo hay que hacer vida a la palabra de Dios. Todos los sacramentos tienen fundamentos bíblicos. ¿Qué prefiguraciones hay en el Antiguo Testamento sobre el bautismo? Tenemos el diluvio, el paso del Mar Rojo y el paso del Jordán. Son prefiguraciones, anuncios del sacramento del bautismo. Son anuncios. El diluvio, el paso del Mar Rojo y el paso del Jordán. La Iglesia ha visto en el Arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua, dice Primera de Pedro 3:20. Esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1219. El diluvio es una prefiguración del bautismo. Anuncia el bautismo. El Arca de Noé es una prefiguración de la Iglesia. Las aguas del diluvio anuncian las aguas del bautismo y Noé el justo es un anuncio de Cristo. Entonces tenemos aquí un anuncio. Es un anuncio. No es la institución del sacramento del bautismo, es un anuncio. Sobre todo, el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica
en el número 1221. Todos ustedes, estoy seguro, han leído en el Éxodo la liberación realizada por Dios en favor de su pueblo Israel. Los israelitas estaban esclavizados en Egipto, son liberados por Dios, pasan el Mar Rojo. Y esa liberación, ese paso del Mar Rojo, es un anuncio del bautismo. En el bautismo, gracias a las aguas del sacramento, tú pasas de la esclavitud a la libertad. Pasas de una vida de ser esclavo del pecado a vivir con Cristo, y con Cristo eres libre. Para ser libres nos ha liberado Cristo, dice Gálatas 5:1. Repito, para ser libres nos ha liberado Cristo. ¿Quieres ser libre? Vive con Cristo. La libertad consiste en elegir a Dios en nuestra vida. El libertinaje consiste en hacer lo que me da la gana. El libertinaje nos esclaviza. El libertinaje hace daño. El libertinaje lleva al mundo de la oscuridad. Cristo nos libera. Cristo nos lleva al mundo de la luz. Tenemos que ser libres en Cristo Jesús. Finalmente, el bautismo es prefigurado en el paso del Jordán, por el que el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. La promesa de esta herencia bienaventurada se cumple en la nueva alianza. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1222. Ustedes, estoy seguro, también se acuerdan del paso del pueblo de Israel que van a la tierra prometida y deben atravesar el Jordán. Ahí ya no está Moisés. ¿Quién está ahí? ¿Se acuerdan? Moisés está en el paso del Mar Rojo. Pero en el paso del Jordán, ¿quién está? ¿Alguien puede escribir y le doy su premio? Le invito a un desayuno en carretilla, pan con torreja y emoliente. Repito, ¿quién lidera el paso del Jordán? ¿Quién es el que lidera el paso del Jordán? ¿Quién me escribe? ¿Quién se anima a escribir? Nuestra hermana Lía se ganó el desayuno, que podemos cambiarlo por una estampita también o por un libro. Nuestra hermana Lía se ganó un desayuno, yo pago mis deudas, un desayuno en carretilla y luego entrada gratis a UCI. Nuestra hermana Lía ha respondido correctamente, Josué. Así que lean el libro de Josué. El paso del Jordán también es un anuncio del bautismo. Porque el bautismo nos introduce en la tierra prometida, el cielo. En el bautismo tú has recibido el boleto para el cielo. No rompas ese boleto viviendo en pecado mortal. Por eso, qué importante es darnos cuenta que debemos recibir el sacramento del bautismo. ¿En qué pasaje del Nuevo Testamento se expresa el sacramento del bautismo? En el mandato que da Jesús a los apóstoles. Mateo 28:19. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está clarísimo. Jesús ha dicho cómo bautizar. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es el que ha instituido el sacramento del bautismo. Todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por San Juan el Bautista en el Jordán. Y después de su resurrección confiere esta misión a sus discípulos, a sus apóstoles. Id pues y haced discípulos a todas las gentes,
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Mateo 28, 19 al 20, y también pueden leer Marcos 16, 15 al 16. Todo esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1223. Nuestro Señor Jesucristo ha instituido el sacramento del bautismo, y pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Por si acaso, hermanos, el bautismo que recibe Jesús en el Jordán no es el sacramento del bautismo. Repito, el bautismo que recibe Jesús en el Jordán no es el sacramento del bautismo. Jesús no necesitaba recibir ningún sacramento. Jesús ha instituido los sacramentos. Lo que Jesús recibe en el Jordán de parte de su primo San Juan el Bautista es un rito que se practicaba y que preparaba al pueblo para la venida del Mesías. Jesús, por humildad, quiere recibir ese rito, pero él no necesita recibir ninguna purificación. ¿Qué relación hay entre el bautismo y la iglesia? Desde Pentecostés, la iglesia no ha cesado de administrar el sacramento del bautismo. La iglesia no ha cesado ni cesará de administrar el sacramento del bautismo, porque es la puerta de ingreso para la vida cristiana. Por eso hay que hacer ese apostolado tan importante de llevar a la gente que no está bautizada a la pila bautismal. Desde el día de Pentecostés, la iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1226. Fíjense cómo Pedro y los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, porque han vivido el acontecimiento de Pentecostés, comienzan a bautizar. Lo primero que hace la iglesia es celebrar el bautismo. La predicación de la palabra conecta con el bautismo. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien cree en Jesús: judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa, declara San Pablo a su carcelero en Filipos. El relato continúa: el carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Hechos 16, 31 al 33. Esto pueden leerlo en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1226. Queridos hermanos, desde Pentecostés la Iglesia no ha dejado de bautizar y seguirá bautizando hasta el fin del mundo. Porque el bautismo es el camino ordinario para alcanzar la salvación. Y es una irresponsabilidad, repito, una irresponsabilidad por parte de padres que se llamen católicos que no bauticen pronto a sus hijos. Con todo cariño lo digo, discúlpenme que les dé este café cargadito, pero padres católicos que no bautizan pronto a sus hijos son irresponsables, lo digo con cariño. Y al que le caiga el guante, que se lo chante. Pronto hay que bautizar a los niños, pronto. El bautismo es el camino ordinario para alcanzar la salvación. ¿Que Dios tiene otros caminos? Por supuesto, Dios es Dios, pero el camino ordinario es el bautismo. Por ahí se empieza, por el bautismo. ¿A qué se llama mistagogía de la celebración? El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la mistagogía de la celebración. Padrecito, ¿qué ha dicho? Mistagogía de la celebración. Y en los números
1234 al 1245 se habla de la mistagogía de la celebración. Padrecito, ¿qué es eso? Ahorita explicamos. Mistagogía viene de dos palabras griegas, misterión y ago. Misterión es misterio, ago, conducir. Conducir al misterio. Es decir, cuando se habla de la mistagogía, estamos hablando de cómo se conduce a esa persona que va a ser bautizada al encuentro con Dios. Es decir, es el itinerario de la celebración del sacramento. Cómo se va conduciendo a la persona que va a ser bautizada para que se incorpore al misterio de Cristo. Cómo vamos conduciendo en la celebración a esa persona que no está bautizada para que reciba el sacramento. Entonces, esto nos lleva a la celebración. Para que quede más claro, cuando ustedes escuchen mistagogía, esta palabra se está refiriendo a los ritos que se dan en el sacramento y que van conduciendo a la persona a recibir el sacramento. Es el itinerario de la celebración. Es el conjunto de ritos que van conduciendo a esa persona para que reciba el sacramento. Así que han aprendido una palabra griega hoy, mistagogía, conducir al misterio. Esto nos lleva a los ritos que hay en el sacramento del bautismo. ¿Cómo se desarrolla el sacramento del bautismo? Tenemos la señal de la cruz, el anuncio de la palabra de Dios, el exorcismo, la bendición del agua, el rito esencial, la unción con el crisma, la vestidura blanca y la bendición final. Entonces, esta es la mistagogía. La mistagogía se da en la liturgia. Y como pregunta la mística Valeria, hay catequesis mistagógicas. ¿Qué es una catequesis mistagógica? Cuando se explica el desarrollo de cada sacramento. Es decir, se explican los ritos que forman parte de un sacramento y el sentido que tienen los ritos. Porque hay que explicar a la gente que todo rito tiene un sentido. ¿Cómo se desarrolla el sacramento del bautismo? Empezamos con la señal de la cruz, se anuncia la palabra de Dios, se hace el exorcismo, la bendición del agua, el rito esencial, la unción con el crisma, la vestidura blanca, la bendición final. La señal de la cruz, al comienzo de la celebración, señala la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1235. Lo primero que se hace en el sacramento del bautismo es hacer la señal de la cruz en la frente de la criatura, porque la cruz es el signo del cristiano, signo de victoria, no de derrota. La cruz es signo de victoria, no de derrota. Y un cristiano sin cruz es un cristiano a media calla. Es un falso cristiano. El cristiano ama la cruz, abraza la cruz, está convencido que la cruz desemboca en la resurrección. El anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de la fe, inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental en la vida de fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1236. En el sacramento del bautismo se proclama la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina la vida del creyente. Déjate interpelar por la palabra de Dios. La palabra de Dios anima, la palabra de Dios exhorta, la palabra de Dios ilumina, la palabra de Dios orienta, la palabra de Dios te sacude. Por eso, en la celebración
del bautismo se proclama la palabra de Dios. Y un bautizado está llamado a alimentarse de la palabra de Dios. Por supuesto que el alimento con mayúsculas es la Eucaristía, pero la palabra de Dios también alimenta. Por eso no estemos pensando en las musarañas cuando se proclama la palabra de Dios. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Este es un giro con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así preparado, puede confesar la fe de la Iglesia a la cual será confiado por el bautismo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1237. Padrecito, hágame un exorcismo, me siento poseído. Tranquilo, hermano. Tú ya has sido exorcizado el día de tu bautismo. El día que fuiste bautizado has sido exorcizado. En el bautismo se da un exorcismo. Y además se pregunta a los padres y padrinos si renuncian a Satanás. Tú has renunciado a Satanás el día en que fuiste bautizado. Tú ya has sido exorcizado. Por lo tanto, tú, si estás bautizado, tienes en ti ya la oración de liberación. Y no te olvides, si estás con Cristo, el diablo tiembla ante ti. Si estás con Cristo, porque si no estás con Cristo, mal andamos. Si vives en pecado mortal, mal andamos. Hay que vivir en gracia de Dios. El día en que fuimos bautizados, hemos sido exorcizados. Por lo tanto, no te olvides, si estás unido a Jesús, tienes poder sobre el maligno. El agua bautismal es entonces consagrada mediante una oración de epíclesis en el momento mismo o en la noche pascual. La Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo, descienda sobre esta agua, a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. Juan 3:5, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1238. Forma parte del sacramento del bautismo, de la celebración del sacramento, la bendición del agua. Es decir, el agua bautismal es agua bendecida. Y se hace una oración especial que es una oración de epíclesis. ¿Qué significa epíclesis? Ya lo hemos explicado en una clase. Epíclesis significa invocación. Se invoca al Espíritu Santo para que bendiga el agua que va a ser utilizada en el sacramento del bautismo. Entonces, cuando ustedes participan en la celebración de un bautismo, ustedes se dan cuenta que el sacerdote, el ministro sagrado, se acerca a la pila bautismal y bendice el agua, invocando al Espíritu Santo. En la Iglesia Latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En las liturgias orientales, estando el catecúmeno vuelto hacia el oriente, el sacerdote dice, el siervo de Dios es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge en el agua y lo saca de ella, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1239. Nosotros estamos en el rito latino, por lo tanto usamos la fórmula Pancracio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sonforosa, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paralelepípedo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así se usa en la Iglesia Latina. Si estuviésemos en el Oriente cristiano, entonces el bautismo tiene esta fórmula. El siervo de Dios, Pancracio, es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La sierva de Dios, Chimotuflia, es bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, depende del rito, pero siempre es con fórmula trinitaria. ¿De acuerdo? Siempre se bautiza
con fórmula trinitaria. De lo contrario, no vale el bautismo. La unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1241. Luego de que es bautizado el niño, se le unge con el crisma. El crisma es un óleo perfumado consagrado por el obispo. Y la unción con el crisma expresa que ese niño es un ungido. Cristiano viene de Cristo y Cristo significa ungido. Christos en griego, Meshach en hebreo. Un cristiano es un ungido y colocar el crisma en la cabeza de la criatura significa que esa criatura está ungida. Y está ungida como sacerdote, profeta y rey. El bautizado es sacerdote porque está llamado a ofrecer su vida a Dios. El bautizado es profeta porque está llamado a decir la verdad. Y el bautizado es rey porque con Cristo tiene poder sobre el demonio, poder sobre la muerte, poder sobre el pecado. Tú eres un ungido, que no se te olvide, tú eres un ungido, estás crismado. El día de tu bautismo has sido crismado. Tú eres sacerdote, profeta y rey. Participas del sacerdocio de Cristo, del profetismo de Cristo, de la realeza de Cristo. Con Cristo eres poderoso. Tú eres un ungido. La vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo. Gálatas 3:27. Ha resucitado con Cristo. El cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1243. Forma parte de la celebración del bautismo que se coloque la vestidura blanca sobre la cabecita de la criatura, porque el alma del neófito, ¿qué significa neófito? El nuevo bautizado está pura, limpia. El alma del neófito, del nuevo bautizado, está limpia, pura. Es un alma blanca. Y así tenemos que vivir, con el alma limpia, con un corazón puro. Pecadores somos todos, yo el primero. Tenemos que luchar por mantener limpio nuestro corazón. Y ese luchar no es una cuestión de autoesfuerzo. Ese luchar es colaborar con la gracia de Dios, pedirle al Señor su gracia, nosotros colaboramos y el Señor nos va purificando. El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1243. Por eso, ya al final del rito del bautismo, se reza el Padre Nuestro. El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre Nuestro. La oración más bonita que tenemos, la oración que nos enseñó Jesús. La síntesis de la clase de hoy es la siguiente. El bautismo es el fundamento de la vida cristiana. En el Antiguo Testamento hay anuncios, el diluvio, el paso del Mar Rojo, el paso del Jordán. Jesús ha instituido el sacramento del bautismo, Mateo 28:19. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia no ha dejado de celebrar el sacramento del bautismo y la Iglesia seguirá bautizando. Y ahí donde se hacen misiones, se predica la palabra de Dios, se da la catequesis y patitos al agua. Se lleva a la gente a la pila bautismal. Necesitamos hacer ese apostolado. Hoy nos encontramos con personas
de 20, 30, 40, 50 años si no están bautizados. Padres de familia que son católicos son responsables, por favor, de la salvación de sus hijos. La celebración del bautismo tiene un rico simbolismo. Hemos explicado la mistagogía de la celebración. ¿Sí les quedó claro lo que es mistagogía? Mistagogía. Misterión, misterio, hago, conducir, conducir al misterio. Es decir, la mistagogía es el conjunto de ritos que van llevando a la persona al sacramento. En el bautismo, por ejemplo, está el hecho de que se hace la señal de la cruz en la frente de la criatura, está el hecho de que se proclama la palabra de Dios, está el hecho de que se hace el exorcismo, está el hecho de que se bendice el agua, se hace la epíclesis sobre el agua, se bautiza. Pánfilo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego la crismación, se crisma en la cabecita de la criatura. Se coloca la vestidura blanca, se reza el Padre Nuestro, entre otras acciones. No he puesto todas, sino algunas. La celebración del bautismo tiene un rico simbolismo. Queridos hermanos, valoremos lo que significa el sacramento del bautismo. Y estamos en Pascua. Son 50 días para hacer un apostolado intenso. Qué bonito sería que el día de Pentecostés ustedes le digan a Jesús: Señor, hoy quiero decirte que en este tiempo de Pascua te he acercado a estas personas. Qué bonito sería que averigües en tu familia, en tu círculo de amigos, quienes no están bautizados y que los conduzcas a la pila bautismal. Les dejo esa tarea. Sin nota, pero les dejo esa tarea. Vamos a terminar con la oración, pero antes dejemos la tarea de las citas. Buscar estas citas: Romanos 6, 3 al 4, Colosenses 2, 12, Primera de Pedro 3, 20, Mateo 28, 19, Marcos 16, 15 al 16. Hagan su fichero. El año pasado, una hermana de Cristo Sacerdote, la presidente del presidium que hay en Cristo Sacerdote, se ganó el premio. Todavía no viene a recogerlo la señorita Irene, una antigua feligresa, se ganó el premio, hizo un fichero muy bonito y este año también vamos a dar un premio. Vamos a invitar un caldo de gallina en el mercado central como premio mayor, con 3 presas. Vamos a la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios, Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás. Y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Muchas gracias por su paciencia. Bendiciones para todos. Ya nos acercamos al mes de María. Un saludo para toda la Legión de María. Siempre rezo por todos los miembros de la Legión de María. Un saludo a todos los presidia del Perú que siguen los sábados las clases de catecismo. Voy a darles la bendición. Ánimo, que tengan un bonito sábado en compañía de Jesús, José y María. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones, que tengan una bonita jornada, un bonito sábado, un bonito domingo, siempre en compañía de nuestra Madre Santísima.